Celestial, queremos darte gracias. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y que tú hablas y ministras a nuestros corazones. Y acá estamos, Señor, con ganas de aprender lo que tú tengas que decirnos en tu palabra. Israel era una nación y había elegido el modelo de gobierno monárquico. Y pronto, Señor, veremos la tragedia que esto significaba. ¿Cuál es el tipo de manejo de una nación? ¿Una democracia? ¿Un gobierno militar? ¿Una monarquía? ¿Una república federada? Señor, son tiempos difíciles los que vivimos en el mundo, pero queremos que tú nos hables a través de este estudio del libro primero de Reyes, capítulos 15 y 16. Ahora sí, hermanos, en el nombre de Jesús vamos a empezar este estudio. Voy a ser un poco ambicioso y quiero avanzar 2 capítulos, el 15 y el 16. Solamente quiero recordarles que el reino de Israel fue un clan familiar que entró a Egipto y una nación que salió de Egipto. Estuvo gobernada por los jueces y luego el último juez Samuel le pidiera un rey. Así que hubo 3 reyes: Saúl 40 años, David 40 años y Salomón 40 años, que gobernaron en lo que se conoce como el Reino Unido. Pero después de Salomón, el reino se divide en 2. Al norte se forma el reino de Israel con 10 tribus. Y al sur, el reino de Judá con 2 tribus. ¿Cuáles eran las tribus? Judá y Benjamín. En el reino del sur continuó un linaje, los herederos del rey David. Pero en el reino del norte de Israel pasaron por distintas dinastías y linajes. Habíamos visto la semana pasada el primer rey de Israel, Jeroboam, y el primer rey de Judá, Roboam. Ahora, quiero pedirles un favor. Hay muchos nombres y hay a veces confusión, retrocesos, porque se mencionan reyes que aún no existen, porque el autor de Reyes empieza a hablar de todo un reinado, pero este rey puede haber tenido varios reyes del otro reino a la vez con él. Así que traten de seguirme. No se confundan, voy a hacerlo lo más didáctico posible. A todos aquellos ustedes que reciben mis apuntes, les he puesto un cuadro. Y si no reciben mis apuntes, por favor, simplemente pon tu correo electrónico y tu nombre y yo voy a hacerte llegar mis apuntes. Va a salir al revés, pero no importa. Pero ahí pueden ver reyes de Israel, reyes de Judá. Así que me tomé el trabajo de hacer esta lámina. Reyes de Israel y de Judá. Y vamos a ver que mientras Jeroboam es rey en Israel, van a pasar 3 reyes en Judá: Roboam, que ya lo vimos, Abiam y Asa. Y cuando Asa es rey en Judá, va a haber 6 reyes para Israel: Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri y Acab. Así que hoy día pienso estudiar junto con ustedes estos reyes. La historia más completa de lo que ocurrió con los reyes de Judá se encuentra registrado en los libros de Crónicas. Y de los reyes de Israel no tenemos crónica alguna, aunque se citan que está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel. No tenemos ese libro, probablemente porque todos los reyes de Israel fueron malvados. Si ustedes ven la lámina que les he puesto, hay unos reyes que aparecen de color fucsia o rosa. Eran reyes malos. Luego ahí aparece un rey de color verde. La Biblia lo llama un rey bueno, que siguió los pasos de David. A los que están en color fucsia o rosa son los reyes malos, que siguieron el ejemplo de Jeroboam. Pero hay uno rojo acá, y es que no era un rey malo, era muy malo. Va a haber un rey muy malo en Israel y hoy lo vamos a mencionar acá. Así que vamos al estudio. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Reinado de Abiam. Ojo, en el libro de Crónicas a Abiam se le llama Abías y fue
el segundo rey en Judá, Roboam y Abiam. Vamos a leer. Abiam comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Nabat, llevaba 18 años de reinar sobre Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Abisalom. Abiam cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam. Su corazón no le fue fiel al Señor como lo había sido de su antepasado David, mas Dios, el Señor, le concedió tener un sucesor en el trono de Jerusalén, ciudad que siguió sosteniendo por amor a su siervo David. Pues David vivió rectamente en la presencia del Señor y nunca en su vida desobedeció ninguno de sus mandatos, salvo lo que hizo con Urías hitita. Mientras Roboam y Jeroboam, el padre de Abiam, Roboam, mientras Roboam y Jeroboam vivieron, estuvieron en constantes guerras. También Abiam entró en guerra contra Jeroboam. Todos los hechos de Abiam se hallan registrados en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá. Y vamos a ir a los libros de Crónicas para alimentar más información que no tenemos acá en el libro de Reyes respecto a los reyes de Judá. Y Abiam se reunió con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Asa. Y hasta acá. En Israel, Jeroboam, y en Judá, Roboam, Abiam y Asa. Estamos estudiando el segundo rey de Judá, Abiam. Jeroboam no solo vivió más que Roboam, sino que presenció el ascenso de otros 2 reyes en Judá, Abiam y Asa. Y sobre Abiam, rey de Judá, se observan 2 cosas. Su relación con el Señor. Abiam cometió los mismos pecados de su padre, Roboam. No fue fiel a Dios como su bisabuelo David. Por amor a este, Dios permitió que un hijo suyo, Asa, reinara después de él, y Dios protegió Jerusalén por amor a David. Y David se había comportado correctamente en su vida. No desobedeció a Dios en nada. El único mal fue el asunto que tuvo con Urías el hitita. Y respecto a su relación con el reino de Israel, donde reinaba Jeroboam, se encuentra relatada en 2 de Crónicas capítulo 13. Se dice que el corazón de Abiam no fue perfecto para con su Dios. Y este declive espiritual bajo los reinados de Salomón, Roboam y Abiam era tan notable que realmente merecía la eliminación de la familia de Judá, de la familia de David en el trono de Judá. Dios le había prometido a David que su descendiente se sentaría para siempre en el trono de Jerusalén, pero Salomón no lo hizo bien, Roboam no lo hizo bien y Abiam tampoco lo hace bien. ¿Qué preservó el trono de un descendiente de David en Jerusalén? El amor que Dios tenía y la promesa que le había hecho a David. Así que por la fidelidad a David se mantuvo el trono. Aunque el estado de la religión era terrible, Abiam hacía una profesión exterior al culto de Yahweh, Jehová, Yahvé. Incluso vemos en 2 de Crónicas 13 que llevó ofrendas al templo. Las relaciones de Judá con el reino del norte de Israel cambió por uno de hostilidades abiertas. Roboam era medio blandente, pero Abiam era un mejor gobernante que su padre. Y el poder de Egipto, en el que Jeroboam confiaba, había disminuido. En Crónicas se relata que la guerra entre Judá e Israel fue iniciada por Abiam. A ambos lados
se juntó un ejército de hombres capaces para llevar armas. Y los dos ejércitos se encontraron en la frontera de los dos reinos y acamparon bastante cerca, separados solo por el monte Efraín. Y desde el monte Efraín, Abiam se dirigió al ejército enemigo. Sube al monte, lo tiene cerca. De alguna manera la acústica permite que su voz llegue al ejército enemigo, ¿no? Y antes de empezar la batalla lo hizo con la esperanza de ganar su sumisión voluntaria, o al menos tratar de debilitar su resistencia. Y con palabras llenas de ironía les mostró las debilidades del reino del norte y las consecuencias de su apostasía al Señor, el Dios de sus padres, y cómo habían adoptado el culto pagano que no estaba de acuerdo con su antigua fe en el Dios de Israel, ni tampoco era respetable ante los hombres. Finalmente, Abiam, esto está en Segunda de Crónicas, no está en Reyes, alzando la voz, les dijo que puesto que Judá había ido a la guerra bajo la guía del Señor y en la manera que Dios lo había determinado, Israel se encontraba luchando contra el Dios de sus padres. Y por esa razón, Abiam le decía al ejército enemigo de Israel que no podían esperar esta batalla, que la batalla era perdida, porque el Dios de sus padres estaba con Judá y no estaba con Israel. Jeroboam, en su desesperación, intentó en vano, a través de un ataque por delante y por detrás, sorprender al ejército de Judá. Pero ocurrió exactamente lo inesperado. Cuando el ejército de Judá se encuentra rodeado por los hombres de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Y los sacerdotes tocaron el shofar, ese cuerno de antílope que lo usaban como trompeta. Dice Segunda de Crónicas 13:15 que Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abiam y de Judá. Y vemos que Dios fue fiel a su promesa. En Números, capítulo 10, versículo 9 decía: cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, tocarán sus trompetas, su shofar, para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Y así ocurrió. Se volteó. Israel emprendió la huida y fueron perseguidos por Judá. Abiam recobró de Israel las ciudades fronterizas y como consecuencia de esta victoria, el poder de Jeroboam estuvo en declive y el de Abiam en aumento. No mucho tiempo después, el Señor golpeó a Jeroboam con una enfermedad, de la cual murió. No obstante, Jeroboam había vivido 2 años más que su rival Abiam. Jeroboam enfermo, Abiam muere. Jeroboam ha estado con Roboam, con Abiam, y ahora Jeroboam va a estar con el tercer rey de Judá, que se llama Asa. Abiam fue sucedido en el trono de Judá por su hijo Asa, siendo entonces un niño de 10 u 11 años. Y esto explica su educación piadosa. No fue como su padre Abiam ni como su abuelo Roboam. Y eso porque los hijos de los reyes pequeños, cuando el rey no estaba, quedaban al cuidado del sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote de entonces se encargó de darle a Asa una enseñanza piadosa en las Escrituras. También explica cómo una mujer atrevida como Maaca, la mamá de Abiam, podía retener
la abuela de Abiam, era la mamá de Jeroboam, podía retener la posición oficial de reina madre hasta que al llegar a su mayoría de edad, el joven rey empezó con su reforma religiosa. Tercer rey de Judá, el reinado de Asa, capítulo 15, versículos del 9 al 15. Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam llevaba 20 años de reinar sobre Israel. Reinó en Jerusalén 41 años. ¡Y qué bendición! Un buen rey que gobierna por muchos años. Su madre se llamaba Maaca, en realidad debería decir su abuela, porque esa era la madre de Abiam. Su madre se llamaba Maaca, su abuela se llamaba Maaca, y era hija de Abisalom. Asa hizo lo recto a los ojos del Señor como su antepasado David. Cada vez que en Jerusalén hay un buen rey, se va a decir, hizo como David. Y cada vez que en Judá va a haber un mal rey, va a salir, hizo como Roboam lo malo. Asa desterró del país a quienes practicaban la prostitución entre hombres, la sodomía, en los templos paganos. Derribó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. A Maaca, su abuela, le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de acera, al cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Y aunque no se quitaron todos los altares de los montes, durante toda su vida Asa amó al Señor con todo su corazón. Hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado, además del oro, de la plata y las alhajas que él mismo dedicó. Y durante los primeros 10 años del reino de Asa, la tierra reposó. Y esto lo entendemos por la debilidad de Egipto, la derrota de Jeroboam y una alianza que Abiam hizo con Ben-Hadad en Siria. Durante su largo reinado de 41 años, Asa vio en el trono de Israel a más de 6 reyes. Es decir, él estuvo en Judá. Cuando él agarra el trono, Jeroboam era rey, pero se van a suceder 6 reyes, incluyendo más de 6 reyes, incluyendo a Tifni, que lo vamos a ver en el capítulo 16. Las principales obras de Asa que realizó fue una completa reforma religiosa. La siguiente fue reforzar la defensa de las ciudades al norte y al sur. De repente, y esto lo sabemos por Segunda de Crónicas, un ejército egipcio incontable bajo el liderazgo de Sera, el etíope, se llamaba Sera el etíope, pero era rey de Egipto, se precipitó sobre Judá. Y en el valle de Cefata tuvo lugar la batalla decisiva que acabó en una completa derrota de los egipcios, a pesar que ellos duplicaban o triplicaban el número de soldados del ejército de Judá. Las huestes de Egipto eran innumerables. Asa, antes de enfrentarse a la batalla, nos da una de las oraciones más hermosas de la Biblia. Se encuentra registrada en el segundo libro de Crónicas, 14:11, capítulo 14, versículo 11. Y leamos esta oración de Asa. Señor, para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. El poderoso era el ejército de Sera, en los débiles
eran ellos. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Recuérdenlo, Asa solito contra el ejército egipcio no tiene a dónde voltear y se dirige a Dios y le dice que solo lo tienen a Dios. En ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. Y permítanme hacer una oración ahora, como lo hizo Asa, pero en la coyuntura política de nuestro país, el Perú. Señor, para ti no hay diferencia alguna de brindar tu ayuda a uno u otro candidato. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra esta oscuridad, contra este socialismo, comunismo disfrazado de socialismo que quiere apoderarse del Perú. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezcan las ideas ateas, comunistas, contra ti. Así que fue el Señor quien golpeó a los egipcios. Asa y el pueblo solo los persiguieron, y el temor hacia ellos cayó sobre todos los pueblos. Todos los pueblos dijeron: cuidado con el rey Asa y con Judá. Desde entonces, Egipto dejó de ser un peligro para Judá e Israel y tuvieron que pasar 330 años antes de que su ejército se formara de nuevo contra Judá en tiempo del rey Josías. El día después de la victoria fue el momento para exhortar a Judá de parte de Dios. Y el profeta Azarías debía recibir al ejército victorioso de Asa. Pero cuando uno esté en éxito, peligro, peligro. Por eso vino el profeta Azarías para exhortar al pueblo que a pesar de la victoria debían volver siempre a Dios. En 2 de Crónicas 15:2 está lo que el profeta Azarías le dijo a Asa. Escúchenme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Y quiero detenerme un momentito. Escúchenme. El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, Dios también los dejará. Palabras que usa Jesús en el Sermón del Monte cuando dice que todo el que busca hallará y el que toque la puerta se le abrirá. Así que busca a Dios y lo hallarás y Él no te dejará. El rey y Judá escucharon la voz de Dios a través del profeta y con más energía que antes continuaron con la reforma religiosa. Eliminaron los ídolos de Judá y lo de los pueblos conquistados que habían traído sus divinidades. Por difícil que resultara, tuvo el valor de sacar a su abuela, la reina madre, de su posición exaltada y de un ejemplo de sinceridad en su propia casa. No le importó que fuera un familiar para sacarla, porque estaba alejando al pueblo del Dios de Israel, del Dios de Judá. Versículos del 16 al 24. También hubo guerra
entre Asa y Baasa, el rey de Israel. Todavía no hemos hablado de Baasa. Vamos a hablar dentro de un rato. Pero como estamos hablando de Asa, y Asa gobernó junto con casi 6 reyes de Israel, uno de esos 6 reyes era Baasa. Y como estamos estudiando Asa, nos vamos a adelantar. Hemos dejado a Jeroboam como rey en Israel. No sabemos quién sigue. Pero acá nos dice, hubo guerra entre Asa y un próximo rey de Israel, Baasa, mientras ambos vivieron. Baasa se enfrentó al pueblo de Judá, mandó fortificar las murallas de Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del reino de Asa. Cerró las fronteras. El principal paso lo tomó Baasa y lo cerró. Al ver esto, Asa tomó el oro y la plata que aún quedaba en los tesoros del templo del Señor, junto con los tesoros de su palacio real, y le entregó a sus siervos con la orden de que fueran a Damasco, donde estaba el rey Ben-Hadad de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Sión, y le dieran este mensaje. Un momentito. Asa, cuando era un joven muchacho inexperto y tuvo la amenaza de una guerra, confió en Dios. Y Dios hizo derrotar a un ejército numeroso. Y ahora que Asa le cierra la frontera, Baasa le cierra la frontera a Asa en lugar de buscar a Dios, buscó a los sirios, a Ben-Hadad. Y le dieron este mensaje, versículo 19. Te propongo que hagamos una alianza como la que hicieron tu padre y el mío. Aquí tienes un presente de oro y plata. Da por terminado ya el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel. Quiero que me deje en paz. Y Ben-Hadad estuvo de acuerdo con Asa y ordenó a los comandantes de sus ejércitos que atacaran las ciudades del reino del norte Israel. Así conquistó Gihón, Dan, Abel Bet-Macá y todo el territorio del Cineret y de Neftalí. Cuando Baasa supo esto, el que se encontraba al sur tratando de edificar las murallas de Ramá, dejó el lugar y dice que fue a Tirsa, la ciudad donde era la capital en ese entonces del reino de Israel, que Jeroboam la había hecho capital. Entonces Asa convocó a todo el pueblo de Judá, sin excluir a nadie. Fueron a Ramá para quitar las piedras y la madera con la que Baasa estaba construyendo. Y con ese material el rey Asa construyó Geba de Benjamín y Mizpa. Los hechos de Asa, el poder que tuvo y las ciudades que edificó se hayan registrado en el libro de Crónicas de los reyes de Judá, segundo de Crónicas. Cuando Asa envejeció, se enfermó de los pies y fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Josafat. Y Josafat no lo vamos a estudiar, van a pasar muchos capítulos en el enfrentamiento del profeta Elías con un malvado rey de Israel. Entonces, el padre de Asa había hecho una alianza con Siria con la intención de mantener a Israel en jaque entre dos enemigos, Siria y Judá. Baasa tomó el poder en Israel, asesinando a Nadab, heredero del trono de Jeroboam, quien solo reinó 2 años en Israel. Vamos a verlo a Nadab inmediatamente. Baasa hizo una nueva alianza con Siria, hizo que Siria rompiera el pacto con Judá y ahora Siria es aliado de Israel. Y su primer objetivo era detener
la migración israelita a Judá. Toda la gente de Israel está huyendo, saliendo de Israel, caminando por la frontera y entrando a Judá. La gente se va de Israel, la gente no está contento. Allá hay una idolatría, ya no se adora al Dios de Israel, no hay ningún sacerdote levita. Y los israelitas piadosos están abandonando Israel y Baasa les cierra las fronteras. Exactamente como algunos de nuestros países sudamericanos, donde su población ha tenido que huir caminando de un gobierno que los asfixia. Cada vez que alguien cierra las fronteras es porque está haciendo mal, porque la gente se le va. Bueno, en este caso, la gente de Israel quería ir a Judá y Asa se los impedía. Entonces, el objetivo era detener la migración israelita a Judá y la creciente influencia de Asa sobre sus propios súbditos. Como consecuencia de su gran reforma religiosa, se sentían atraídos a él. Su segundo objetivo era aislar Jerusalén para paralizar el poder de Judá. Y Baasa tuvo éxito. Penetró hasta Ramá, entre Betel y Jerusalén. Obtuvo el dominio de los dos caminos que iban de norte a este hasta la capital judía. Y para lograr el completo aislamiento de Israel, Ramá debía ser convertida en una fortaleza inmediatamente. En su angustia, Asa se había olvidado que cuando era joven, Dios le había dado la victoria sobre Sera, el rey de Egipto. Y en vez de confiar en Dios, consideró que su política respecto a Siria había sido un error y sobornó con oro y riquezas a los sirios para que rompieran su acuerdo con Israel y los atacaran. Y al recibir las riquezas, rompió relación con Baasa e inmediatamente invadió al reino de Baasa, Israel. Un momentito. Estás angustiado. Tienes incertidumbre del futuro. Y en lugar de aferrarte a las promesas de la Biblia de Dios y confiar en el Señor, entras en un frenesí salvaje en las redes sociales a ver si tú solito puedes cambiar las elecciones en el Perú. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que Asa. Confiar en su capacidad, confiar en sus esfuerzos. Y se olvidó de Dios. Dime, ¿y tú? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Tú no crees que Él es poderoso para revertir incluso lo que las encuestas dicen? ¿Dónde has puesto tu fe? ¿En las redes sociales? No, ponlas en el Señor. Asa, al igual que muchos, intentó combinar la confianza en el Señor con medios mundanos para lograr sus propósitos. Y el peligro amenazador en el norte de sus dominios por los sirios obligó a Baasa a abandonar rápido Ramá. Asa convocó a todo Judá y lo que encontraron para fortalecer Ramá fue usado para construir dos nuevos fuertes, Geba y Mizpa. Y estas ciudades estaban en Benjamín, a 5 kilómetros de Ramá, en posiciones fuertes y controlaban los dos caminos que Baasa les había arrebatado. Cuando el rey Asa estaba solo, sin ayuda, había salido al encuentro de las huestes de Egipto en el poder de Dios y encontró la victoria. Le siguió la paz y la prosperidad. Ahora, otro profeta, Hanani, o en inglés Hanani,
recibió instrucciones de ir al encuentro de Asa con un mensaje de reproche y juicio. En vez de paz, como antes, en adelante enfrentaría solo la guerra continua en su contra. Segunda de Crónicas 16:9, un versículo que todos conocen la primera parte, pero hoy les voy a leer el versículo completo. El profeta Anani enfrenta al rey Asa, que ha salido victorioso y el rey Baasa se ha retirado. El profeta le dice, segunda de Crónicas 16:9, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios contempla la tierra y desde arriba dice, uy, a ver, quiero ver cómo están, quiero mostrar mi favor, quiero bendecir a aquellos que tengan un corazón dispuesto para conmigo. ¿Tienes un corazón dispuesto para con Dios? Pues la Biblia dice que Dios contempla la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Tienes un corazón dispuesto para Dios? ¿Confías en Él? Este domingo vamos a estudiar el Salmo 115, justo el día de la segunda vuelta. Y ahí está la pregunta, ¿confías en Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y el versículo 9 termina diciéndole al rey Asa, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué era lo que hizo? Contratar los servicios de unos militares, el rey Ben-Hadad, para que atacara a Israel. Su confianza, ¿dónde la puso? En el hombre. ¿Y qué dice la Biblia cuando el hombre confía en el hombre? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia al hombre que confía en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre, porque nuestra confianza solo debe estar en Dios. Y 2 años antes de su muerte, el rey Asa sufrió de una enfermedad a los pies. Probablemente tenía problemas del páncreas con la insulina y lo que se degeneró, la enfermedad que ocurrió en Asa fue gangrena en los dedos de los pies debido a un estadio avanzado de diabetes. En esto tampoco buscó al Señor, sino que buscó a los médicos. Nuestro amado hermano Larry va a ser operado de cáncer en el INEM mañana. Y nosotros estamos orando por él. Él tenía varias alternativas para su tratamiento. Finalmente, Dios le trajo paz para ir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y operarse allí. Y él siempre ha manifestado que su confianza está en Dios. Y confiado en Dios va para allá, porque el Dios de Larry es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y es un Dios de milagros, es hacedor de milagros. Larry, estamos sosteniéndote en oración. Ok, vamos ahora. Ya hemos visto los 3 primeros reyes de Judá, Roboam, hemos visto a Abiam o Abías y a Asa. Ahora vamos a estudiar al segundo rey de Israel, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. Así que empezamos con el reino de Nadab, segundo rey en Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versos del 25 al 32.
Cuando el rey Asa tenía 2 años de reinar sobre Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el mal ejemplo de su padre, cometió los mismos pecados con que éste hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, quien era hijo de Ahías y nieto de Isacar, pertenecía a la tribu de Isacar, conspiró contra Nadab y lo hirió de muerte en Gibetón, tierra de filisteos, porque Nadab y todo el ejército israelita había sitiado esta ciudad. Nadab murió a manos de Baasa y éste reinó en su lugar. Para entonces Asa llevaba reinando 3 años sobre Judá. Entonces, esta es la triste historia de Nadab. Tan pronto como Baasa llegó al trono, mató a toda la familia de Jeroboam sin dejar con vida a nadie, tal como lo había dicho el Señor a su siervo Ahías, el silonita. Es que Jeroboam cometió muchos pecados con lo que hizo que el pueblo de Israel pecara, y eso provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Nadab están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y la guerra entre Asa y Baasa de Israel duró mientras los dos vivieron. Ok, vamos a desarrollar estos versículos. Nadab, hijo de Jeroboam, hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el mal ejemplo de su padre. Cometió los mismos pecados con los que hizo pecar a Israel. En resumen, desobedeció a Dios, se dedicó a la idolatría. Y después de un reinado de 2 años, aparentemente sin incidentes, Nadab, hijo y sucesor de Jeroboam, fue asesinado cuando él y el ejército de Israel habían sitiado la ciudad filistea de Gibetón. Ahí aprovechó uno de los generales, Nadab, y lo mató. No se ha recogido ningún otro acontecimiento importante durante el reinado de Nadab. Solo se dice que siguió el mal ejemplo, siguió los malos pasos de su padre. Y así fue que le sorprendió la destrucción repentina. Ahora, Baasa, posiblemente líder de una revolución militar, lo asesinó y usurpó el trono. La primera medida de Baasa al estilo oriental fue matar a toda la familia de su predecesor. No dejó a ningún descendiente de Jeroboam. ¿Por qué era que cuando tomaban el rey y mataban al rey, tenían que buscar a toda la familia y matar a todos los hijos, en especial varones? ¿Por qué los mataban a todos? Para evitar que cuando estos hijos crecieran, la revancha los viniera a vengar. Si mataban a todos, nadie podía reclamar el derecho al trono. Así que eso fue lo que hizo Baasa. Mató a todos los descendientes de Jeroboam. Y sin querer, se estaba cumpliendo una profecía que se halla registrada en Primera de Reyes 14:10. Vamos a buscarla. Primera de Reyes 14:10. He aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo libre, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam
como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Así que la profecía decía esto, que iba a raer por completo la posterioridad de Jeroboam y no quedaría nada. Y así fue como la primera dinastía de Israel terminaba, la dinastía de la casa de Jeroboam. Y ahora empieza una nueva dinastía. Tercer rey de Israel, Baasa, segunda dinastía. Y voy a leer, estoy justo a la mitad del estudio y me quedan más que 13 minutos para terminar la enseñanza y no quiero correr. Así que voy a acabar acá al final del versículo 34, voy a acabar con el capítulo 15. No vamos a estudiar todo lo que dice de Baasa ahora, lo vamos a continuar el próximo jueves, porque quiero hablarles de algo. Reinado de Baasa, versículos 33 y 34 del capítulo 15. Baasa, hijo de Ahías, reinó sobre Israel en Tirsa durante 24 años. Reinó bastante, 24 años. Sin embargo, Asa reinó 41 años. Y dice que reinó en Tirsa. El rey Jeroboam, cuando dividió las 10 tribus del norte y creó el reino de Israel, mudó su capital a Tirsa, una ciudad que había pertenecido a los filisteos. Así que la capital al inicio del reino de Israel era en Tirsa. Pero cuando leemos después, vamos a ver que se cambia la capital a Samaria. ¿Cuándo? Lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 16, que originalmente quería enseñar ahora, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Para entonces, cuando Asa empezó a reinar, Asa tenía 3 años como rey de Israel. Era un muchachito, el sumo sacerdote estaba quien lo guiaba y la abuela era la que era la cabeza política allí. Baasa, y acá está el resumen de su vida, hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. Así que Baasa no fue un buen rey. Vemos las intrigas políticas, vemos las luchas internas, las revueltas, vemos la desesperación. Hablaba con Nori y llegamos a la conclusión que estos 3 días que vienen, bueno, ahora 2, viernes y sábado, van a ser terribles. Van a escuchar cosas horribles en las redes sociales. Van a escuchar acusaciones espurias. Y vas a escuchar que va a haber hambre en Lima, que va a haber escándalos, que tienes que estoquearte de comida. No le hagas caso a noticias que tienen como fin perturbarte. Nuestro Dios, según Romanos capítulo 13, es el que pone a las autoridades, el que pone a los reyes y el que pone a los gobernantes. Se dice que cada pueblo merece la autoridad que le toca. Y nosotros este domingo tenemos que ir a votar. Pero yo quiero apelar de todo corazón a aquellos de ustedes que quieren votar en blanco o que no quieren ir a votar o quieren viciar su voto porque no están de acuerdo con ninguno de los 2 candidatos. Pero esta vez no se trata de un o de otro candidato. Esta vez se trata
entre la democracia y el comunismo. Esta vez se trata en romper una secuencia. Leía a un analista que decía que no podía entender cómo Perú, el país que más había crecido económicamente en los últimos años, decidía optar por el suicidio económico. Entonces, yo te voy a pedir que este domingo, cuando vayas a votar, busques el rostro de Dios y que vayas a votar después de haber visto el rostro de Dios y que elijas por el candidato que debes elegir. Y no voy a decir más, porque un cristiano jamás puede coquetear con ideas autoritarias de gobiernos controladores, y eso no debe ocurrir. Una de las cosas más hermosas que encontramos en las Escrituras es la libertad. Así que este domingo voy a ir a votar justo antes de dar la enseñanza. Por el número en mi DNI es el número 3. Me toca votar de 9 a 10. Ya a las 10 voy a estar con ustedes, después de haber dado mi voto, con una enseñanza preciosa, magistral, de un salmo único, como es el Salmo 115. Podemos tener preocupaciones, pero estamos confiados. Podemos tener inquietud, pero nuestro corazón está en Dios. Así que no es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta, pero esta vez, debido a la pandemia y a la fragilidad económica, los ánimos están caldeados. Paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por que hemos visto las guerras y las batallas entre estos reyes. Y nos quedamos con una idea de Asa. Cuando era joven e inexperto, confió en ti. Pero cuando ya era mayor y maduro, confió en el hombre. Señor, nosotros no confiamos en el hombre. Nuestra confianza está en ti y nuestra esperanza está en ti. Por eso queremos elevarte y ponerte al Perú en el estrado de tus pies. Glorifícate, Señor, este domingo 6 de junio. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.